Lo que pasa es que tenía que hablar especialmente de la nueva ley de indemnizaciones a las víctimas de los accidentes de tráfico, pero como acostumbrado a tratar de reivindicar siempre y de que cuando tienes la oportunidad de estar en un foro, hacer movimiento social, ¿no?, de qué cosas deben mejorar, me he querido tomar nota y en unos minutos simplemente decir que estamos muy preocupados las asociaciones de víctimas por la reforma del Código Penal, porque realmente ha sido un retraso terrible. No me extraña que hayan 5 peatones fallecidos, antes solamente había unos, el año que viene tendremos 10, porque matar a una persona, tienen ustedes que saber que no pasa nada con nuestro sistema del Código Penal actual, y sobre eso pues no han habido los suficientes movimientos sociales. En mi opinión, don Bartolomé Vargas, por parte de la Fiscalía, por parte de lo que tendrían que ser direcciones generales de tráfico, debería haber una queja rotunda de lo que tenemos el Código Penal desde el día 1 de julio. Hoy en día se puede matar con un coche, puedes dejar a personas tetraplégicas y parapléjicas y no pasarte absolutamente nada desde el punto de vista penal. Y esto es bueno decirlo para que todo el mundo lo escuche, porque es algo terrible. Sobre los atestados hay un tema preocupante, muy preocupante, cómo se lo están tomando las policías locales y cómo he escuchado la anterior mesa. Los atestados se tienen que seguir haciendo todos, absolutamente todos. No hacerlos es incumplir bastantes normativas del artículo 7 del texto refundido. En cambio, no sé por qué la gente ha empezado a pensar, pues me puedo evitar hacer atestados. Eso realmente afecta al derecho de las víctimas y no hay que hacer el que es policía no tiene que hacer de médico, no tiene que decir si la lesión es grave o es leve. Hay lesión, hay que hacer atestado. Es curioso que se diga que en uno de los trabajos que el 15 o el 30% de los casos es responsabilidad de la vía, ¿no? Quizás si queremos vamos a cualquier lugar, cojamos 100 atestados y si ustedes encuentran 1 o 2 que diga que realmente la responsabilidad ha sido de la vía, tendrán un premio. Realmente nunca las policías se mojan en decir, oiga, este 15 o 30% sería de cada 100, entre 15 y 30 atestados, la responsabilidad es de la vía. Es fácil decir el que se despistó fue el conductor y luego se olvidan que la valla, el sistema de retención no era adecuado, que la calzada estaba en mal estado y por motivos X no se dice. Hay una grave incongruencia administrativa, legislativa, en el sentido de que, por ejemplo, infracciones muy graves y graves dentro de lo que es el tema de tráfico, automáticamente cuando llegan a los tribunales se califican como imprudencias leves. No hemos quedado que la infracción era grave o muy grave dentro de la normativa de tráfico, como luego lo pueden calificar los jueces como leve. Lo que pasa es que les hemos dado una reforma del Código Penal donde un juez de un juzgado de instrucción se compra un sello que ponga imprudencia leve y tal como le llegan los atestados, automáticamente le pone el sello y fuera, se terminó. A eso también hay que reconocerle que los ayuntamientos han tenido un auténtico delirio con las tasas. En estos momentos el campeón está en Jumilla, Murcia, con 300 euros para conseguir un atestado a la víctima, es decir, después de atropellarte a tu hijo tienes que pagar 300 euros para conseguir el atestado. Majadahonda con 200, el Ayuntamiento de Barcelona lo ha subido el 62%, por lo tanto, la primera reflexión que todos teníamos que hacer es no se tiene que pagar ni un duro por un atestado. Y el que no lo quiera facilitar, exigirle incluso por vía judicial que está haciendo una auténtica incongruencia de lo que es el servicio público. Todos pagamos impuestos para que cuando algún hijo nuestro, un familiar, tenga un accidente, vaya a la policía local o la instanza, haga el atestado y tengas acceso al mismo, evidentemente, de forma gratuita. Y terminar diciendo que las bicicletas están circulando sin seguros. Ya el 10% de los accidentes se están producidos por bicicletas y hay muchas víctimas, algunas fallecidas, que luego hay que divulgar y se debe de conocer que realmente es muy peligroso el que realmente se puedan producir cada vez más accidentes con bicicleta y las víctimas no tengan luego ninguna cobertura. Quería hacer un rápido comentario de lo que he oído porque realmente he quedado de algunas cosas muy preocupado, ¿no? Es decir, el que realmente no se estén haciendo todos los atestados donde hay lesiones es un hecho realmente muy, muy grave, ¿no? En ese sentido ya entro en lo que sería la luz. La luz es que tenemos desde el día 1 de enero una nueva ley, la Ley de Indemnizaciones a las Víctimas de Tráfico. Nos hemos acercado a normativas europeas. Tenemos una legislación que es mucho mejor, especialmente, eso sí, hay que decirlo claro, para los grandes lesionados y para los familiares de fallecidos. Posiblemente al final, no sé si el sector asegurador se termina ahorrando dinero porque en los lesionados leves, que son la gran masa, no hay indudablemente muchas mejorías, pero sí que, lógicamente, quien representábamos eran las asociaciones de víctimas. En las asociaciones de víctimas no se ha apuntado nunca en los últimos 15 años ningún latigazo cervical. A las asociaciones de víctimas, quien van son familiares de fallecidos, quien van son grandes lesionados y, por lo tanto, nos hemos preocupado de que mejoren sus derechos. Cosas importantes es que ya los menores de 14 años
hasta el día de su cumpleaños, 14, no tienen ni culpa ni coparticipación, tienen derecho íntegro a la indemnización cuando tienen lesiones o tienen secuelas. ¿Por qué? Porque es una ley que protege a la infancia y, por lo tanto, ya ahí no van a tener que aplicarse, aunque el niño, desde nuestra mentalidad, se diga en el atestado, es culpable, será culpable desde el punto de vista que el conductor no merecerá ninguna sanción, pero desde el punto de vista indemnizatorio siempre tendrá derecho a percibir por lesiones y por secuelas todas sus indemnizaciones. Tendrá a su disposición, claro, una ley que hemos trabajado durante 4 años, que cuando la quieres imprimir te salen 507 folios, explicado en 20 minutos sería imposible, ¿no? Es dar 4 ideas básicas sobre la misma. La importancia de que los menores tienen ese derecho hasta los 14 años, la importancia de que aquellas personas, especialmente personas de tercera edad, que a veces ya tienen algunos déficits psíquicos, también hay un aspecto que dice si no tiene capacidad de culpa civil, si no tiene la conciencia de que estaba haciendo una infracción en su actuación, puede tener derecho a la indemnización. Es un respeto también a la tercera edad que la ley tiene en cuenta. Esta ley, en principio, se hizo para los hechos de la circulación, es decir, para los accidentes, pero ya todos los jueces están anunciando que será expansiva, también se va a aplicar para accidentes de trabajo, cuando hay responsabilidad del empresario, también se va a aplicar para la actividad sanitaria, negligencias médicas, por lo tanto tiene una capacidad expansiva. El problema que ahora puede ocurrir es que muchas personas no tengan las pólizas suficientemente adecuadas, ¿no? Hay muchas pólizas de empresas que tienen coberturas si producen un accidente a un trabajador o un daño a tercero con límites de 300, 600.000 euros y ahora, por ejemplo, algún empresario se puede encontrar con graves problemas cuando saque su póliza, se dé cuenta que las coberturas de esta ley no tienen suficiencia. O el que utiliza una bicicleta a veces piensa, bueno, esto lo tengo asegurado con mi póliza de hogar, cuando mire su póliza de hogar se dará cuenta que a lo mejor la responsabilidad civil que le cubre, si es la de Matías Prat, que nos está llamando a todos, él realmente cubre solo 10.000 euros de indemnización si lo haces daños con la bicicleta. Si atropellas, como ha ocurrido en Cataluña, un Mosso d'Esquadra, una chica de 17 años, el padre ya se está vendiendo su segunda residencia para poder pagar la indemnización, porque el Matías Prats con 10.000 euros no tiene suficiente para pagarle todos los daños que esa chica de 17 años ha hecho con la bicicleta. La ley tiene 3 tablas. 1, cuando hay tablas de 1 es de muerte, 2, secuelas y lesiones temporales, y luego se ha conseguido en esta ley separar claramente lo que es el daño moral del daño patrimonial. Las personas tienen que indemnizarse por su dolor, por su daño moral y luego también por todo su perjuicio económico que el accidente le produce, ¿no? Por ejemplo, si atropellan a un policía de aquí, pues tendrá derecho al daño moral, pero luego podrá acreditar si durante el tiempo de baja pues ha dejado de hacer servicios extraordinarios, si ha perdido festivos, si le han descontado algo de su nómina durante el tiempo de la incapacidad, para poder reclamar una cosa el moral, otra cosa el patrimonial. En esta ley se quieren analizar todas las circunstancias personales, familiares, sociales de la víctima, si ya no podrás practicar aquel deporte que te gustaba, aquel ocio que realizabas. Damos pasos importantes, por ejemplo, en lo que se refiere al tema de fallecidos. Antes se analizaban a los fallecidos por su grupo familiar, ¿no? Y entonces estaba casado a su esposa y a sus hijos, pero se pensaba que los hijos siempre eran de su esposa, de la actual. En la nueva sociedad a veces los hijos son de la actual, de la anterior y a veces de la otra, ¿no? Entonces ahora se tiene que hacer nuevos modelos de sociedad. Ahora, por ejemplo, en caso de un fallecido se analiza qué indemnización le corresponde al cónyuge o a su pareja de hecho, qué indemnización le corresponde a los ascendientes, padres, a los descendientes, hijos, a los de al lado, hermanos, incluso a una nueva figura que es el allegado, ¿no? Yo, por ejemplo, a partir del 1 de enero, si tuviera un accidente, yo tengo 9 perjudicados que tendrían derecho a indemnización, ¿no? En este sentido, mi esposa, mis 3 hijos, mi padre y mi madre. Tengo 2 hermanas que hasta el 31 de diciembre no cobraban, porque como eran mayores de edad no les dolía la muerte de su hermano. A partir del 1 de enero sí que les duele. Incluso tengo a mi suegra, que lleva más de 5 años viviendo en mi casa y, por lo tanto, es un allegado, porque tiene, como dice la ley, una afectividad hacia mí y, por lo tanto, también cobraría. 9 personas que tendrían derecho a indemnización. Una ley que, por lo tanto, mejora, por ejemplo, a las parejas de hecho. Un solo año de convivencia, ya eres pareja de hecho a efectos de esta ley, ya tienes derechos indemnizatorios. Bueno, los hermanos cada día es un bien más escaso, pues a los hermanos hay que indemnizarles, ¿no? En familias de antes habían 8, pero ahora si tienes un hermano ya casi es un premio, por lo tanto hay que indemnizarlo.
Se tratan también aspectos muy importantes, que a lo mejor hay gente que está en la lista y que no merece la indemnización, el padre biológico, pero que realmente vive en Venezuela, eso sí, viene rápidamente cuando se entera de la muerte de su hijo para cobrar, no tiene derecho a la indemnización porque no estaba ejerciendo las funciones que le correspondían, pero también entran otras figuras. El que hace de padre, lo que podríamos llamar padres funcionales o hermanos funcionales, ¿no? A veces el que está haciendo de padre es el nuevo compañero de la madre, que realmente hace de padre, no es el padre biológico, pero merece. Él, si en caso de que fallece la criatura, él realmente le afecta. Creo que es una ley que relaciona lo que es la nueva sociedad, las nuevas formas de pareja, de convivencia, etcétera, ¿no? Importante en la nueva ley la necesidad de que los lesionados tienen que dejarse visitar por las entidades aseguradoras. Antes habían algunos abogados que tenían unos zulos donde guardaban a sus lesionados y no los dejaban visitar por los servicios médicos de la compañía. Hay un artículo que es el artículo de la transparencia. Los lesionados tienen que dejarse visitar por los servicios médicos de las compañías, pero eso sí, a cambio tienen que recibir una copia del informe médico que hagan los servicios médicos de la compañía. Es el artículo 37 que le hemos titulado cuerpo por papel. El cuerpo lo deja el lesionado que se deja visitar, papel recibe el informe médico por parte de la compañía aseguradora para ver exactamente lo que han valorado los servicios médicos. Si le gusta, llega un arreglo, si no, se busca un perito. Creo que hay aspectos de transparencia mejores de los que había. Las edades, pues ahora se separan las edades según franjas, por ejemplo, a los hijos, pues hasta 14 años tienen un mayor derecho porque están todavía menos formados, de 14 a 20 es otra franja, de 20 a 30 otra franja, más de 30 menos derechos porque ya eres más autónomo de tus padres. Tiene todos esos análisis también la ley, ¿no? Se trata de potenciar la renta vitalicia, es decir, que no se pague todo en indemnización, sino que las víctimas puedan elegir también el sistema de cambiar capital por renta. No, mire, yo en lugar de cobrar todo de golpe, sí, ahora parece mucho dinero que usted me dé 1 millón o 2 millones, pero eso se gasta, prefiero hacer un sistema mixto, deme una parte en indemnización, una parte en renta, lo prevé esta nueva ley. Tiene una pequeña cosa mala, las actualizaciones de esta ley. Todas las leyes se actualizaban las indemnizaciones cada año con el IPC, pero el ministro de Economía, el señor Guindos, tiene mucha manía al IPC con la ley de desindexación y ha decidido que las indemnizaciones se revaloricen como las pensiones. Entonces, yo creo que las indemnizaciones no tienen nada que ver con las pensiones son el sistema público, esto lo pagan las compañías, pero bueno, confiemos que eso, que en una comisión de seguimiento que cada 3 años tiene que ir haciendo mejoras, podamos arreglarlo. Ya se lo mirarán tranquilamente, esto es la forma de indemnizar, por ejemplo, una tabla de cómo se indemniza el caso de fallecidos. Si, por ejemplo, el derecho de mi esposa sería la de arriba, pues 90.000 euros por daño moral. Pero luego hay un detalle curioso, a partir de los 15 años que convives con una persona, por cada año de convivencia tienes 1.000 euros más de plus. Es lo que llamamos el amor probado, ¿no? Yo que llevo 27, por lo tanto, hasta 15 años, 90.000 para mi esposa, pero como ella ya me ha aguantado después de los 15, 12 más, 13, merecería 13 de plus por haberme aguantado si ocurriera ahora, ¿no? Bueno, es una forma, yo creo que las nuevas parejas no van a tener mucho este plus, porque realmente no creo que casi ninguna de ellas llegue a los 15 años, pero bueno, quizás para los que sí, los que resistimos, pues en ese sentido, por parte de ellas y nosotros. Como verán, una indemnización para los ascendientes, una indemnización para los descendientes, unas indemnizaciones para los hermanos, esto sería daño moral. Pero luego cada caso, a cada perjudicado se le puede añadir complementos particulares, ¿no? Si, por ejemplo, uno de mis hijas que tiene una discapacidad, pues a su indemnización se le podría añadir un 25-75 porque tiene una discapacidad. Si has perdido un hermano único, como es el único de la categoría, tienes un 25 más. Si pierdes los 2 progenitores en el accidente, tienes pluses porque te has quedado descabezado. Si eres una familia monoparental y has perdido a tu único progenitor, padre o madre, tienes un plus. Por lo tanto, una vez has analizado lo básico, que es igual para todos, pasas a lo particular. Luego se analiza en otra tabla todos los perjuicios económicos que puede haber, lo que se llama el lucro cesante. Claro, ahora qué pérdidas va a tener esa unidad familiar porque el que aportaba dinero deja de tenerlo. Es evidente que esta ley es más compleja, alguien critica eso, pero quizás era más cómodo el otro sistema, ¿no? Donde era una cosa que lo podía hacer cualquiera. Esto analiza más a la víctima, analiza más al perjudicado, es un trabajo más fino, más adecuado a las características de aquella persona.
es como funcionan en realidad los países civilizados, ¿no? Es decir, yo creo que nos aproxima normativa alemana, nos aproxima normativa inglesa, nos aproxima, por lo tanto, a derechos más europeos. En secuelas también mejoramos muchas cosas, e incluso ahora se valoran qué secuelas son integravatorias, es decir, a veces puedes tener varias secuelas, pero hay secuelas que entre sí se agravan. Trabajan muchos detalles. Hacen falta, evidentemente, que la Fiscalía tenga fiscales especializados en materia de seguridad vial, como lo están haciendo, se están formando, están estudiando mucho este nuevo baremo. Yo creo que eso es muy bueno para la Fiscalía. Creo que los abogados que llevan estas materias, especialmente en grandes lesionados, hace falta que sean abogados especializados. También ocurre en la medicina. Si tenemos un problema del corazón, nos vamos al cardiólogo, no nos vamos al traumatólogo. Hacen falta especialidades. Los atestados es mejor que los hagan los equipos de ERAT, los equipos como el que han mostrado ahora. Creo que hacen falta especialistas en la materia. Yo creo que, por lo tanto, es un avance, ¿no? En lo que se refiere también a las secuelas, pues también, luego de analizar cuánto valen tus secuelas, pues también se pueden ir aumentando, pues según si ya alcanzas los 60 puntos de secuelas, te tienen que dar un plus, porque tienes un problema grave, ya eres un lesionado de alta intensidad. Si de alguna forma afectan tus lesiones también a los familiares, hay un plus. Si pierdes calidad de vida, porque a lo mejor para ti era importante hacer bicicleta, pero ahora no vas a poder practicar, tienes una pérdida de calidad de vida, porque la vida no solo es el trabajo, es también tu ocio, tu deporte, aquello que hacías. Puede que un jubilado pueda perder calidad de vida porque, por ejemplo, su dedicación jubilado era ir a jugar a la petanca y ahora no puede hacerlo. Es una pérdida en su calidad de vida que merece un plus indemnizatorio, ¿no? También para eso se han hecho todas estas tablas, porque hay que calcular si esa persona necesita adecuar la vivienda, si va a necesitar ayuda de tercera persona, hay que indemnizárselo aparte, si va a necesitar prótesis futuras, si va a necesitar productos de apoyo futuros, porque realmente, pues, sillas de rueda, antes se pagaba la primera, pero es que una silla de ruedas dura 5 años, y si esa persona queda en paraplegia a los 20, a lo largo de su vida no necesita una, necesita 10. Pues esto la ley lo prevé. Habrá que valorar cuántas va a necesitar, cuántas prótesis. Una pierna se forma en un amputado de varios elementos y cada uno de ellos tiene una vida útil. Todo esto la nueva ley lo tiene en cuenta. Los días de baja también se da otro tratamiento. Antes, por ejemplo, se decía día hospitalario y valía igual los 5 días que estabas en la UCI entre la vida y la muerte que los días que estabas en la planta, donde incluso algunos ya se salen al final del pasillo a fumar un pitillo. No es lo mismo, ¿no? Evidentemente. Ahora, en cambio, la ley dice no, los días de UCI son días más graves, valen más, los días de planta valen un poco menos, los días que ya estás en casa valen un poco menos. Valora, por lo tanto, las circunstancias más. Algo que no teníamos en la ley, cada intervención quirúrgica, antes una persona estaba 30 días en el hospital y le operaban durante esos 30 días 3 veces y se contaban 30 días de hospitalización. Cobraba exactamente lo mismo que otro que había estado 30 días hospitalizado sin ninguna intervención quirúrgica. No era lógico. Ahora, cada intervención quirúrgica pues es un plus de 400 a 1.600 euros, dependiendo de la importancia de la intervención quirúrgica. Ahí es donde a veces dice, hombre, es que esto es más complejo. Hombre, pero es que la persona que le han operado 5 veces durante su ingreso ha bajado 5 veces a quirófano, ¿eh? Ha firmado 5 consentimientos informados, le han dicho que la anestesia tiene riesgo. Es lógico que se le indemnice por ese mayor padecimiento que ha tenido. Por lo tanto, eso sí, requiere más dedicación, un análisis más, qué días estuvo en la UCI, cuántas intervenciones, cuánto duró la intervención, por lo tanto, un análisis más detallado. La aplicación de esta ley, eso sí, es para todos los accidentes ocurridos a partir del 1 de enero. Si alguien tuvo un accidente en la campanada número 11, todavía no tiene derecho a esta ley. Tenía que haber esperado 3 minutos a llamar al SAMU, porque entonces diría ya era el 1 de enero. En principio, la ley es accidentes 1 de enero. Si bien los jueces, con su habilidad característica, algunos ya están diciendo, bueno, pero yo no aplico la ley, pero para interpretar esta ley anterior, que no era tan clara, utilizo la nueva, y bueno, alguno ya está haciendo sus juegos, aunque la ley parece dejarlo claro. Accidentes a partir del 1 de enero, aunque yo seré el primero de si tengo una víctima ocurrido en el año pasado, trataré que me apliquen esta, porque es mejor que la anterior, y por lo tanto ya trataré también de tratar de que se aplique. Se va a ir mejorando cada 3 años, se va a utilizar también, me queda un minuto, para otros temas como es la actividad sanitaria, se va a crear una comisión de seguimiento donde por primera vez en la historia va a haber igualdad de participación entre las asociaciones de víctimas y lo que son las compañías de seguros. Siempre las leyes las han hecho fundamentalmente lo que se llama el legislador en la sombra, que es el sector asegurador, que tiene su lobby potente. Ahora
Yo creo que gracias a los movimientos sociales como Stop Accidentes, pues bueno, somos pesados, reivindicamos y al final pues los políticos nos hacen caso, nos dejan estar y por lo tanto creo que damos pasos. Compararán ustedes mismos en estas imágenes que he puesto, lo que está en verde son nuevos conceptos, nuevas mejoras, lo que estaba en rojo, cosas que no existían el 31 de diciembre y pueden ver cómo aparecen muchas cosas mejores. Adecuar un vehículo cuando una persona necesita, hasta el 31 de diciembre solo habían 28.000 euros como máximo, ahora puedes tener 150.000. Adecuar tu vivienda, 95.000, ahora puedes gastar hasta 150.000. Ayuda de tercera persona, como máximo eran 383.000, ahora puede haber ayuda de tercera persona hasta 1.472.000. Por lo tanto, cambios realmente importantes. Como verán, todo lo que está en verde son nuevos conceptos. Para que te dieran un plus de daño moral te hacían falta 76 puntos de secuelas. Ahora si alcanzas ya los 60 puntos ya tienes una mejora indemnizatoria. En definitiva, una ley que realmente para aquellas víctimas que tienen accidentes el 1 de enero, pues desgraciadamente, a ver si los podemos evitar con todas las campañas de prevención, pero que al menos cuando se produzcan tengan evidentemente nuestros familiares, cualquiera de nosotros en potencia puede ser una víctima, que sepa que desde el 1 de enero está mejor cubierto en España con una legislación realmente más europea. Clavado. Gracias.